Estimados hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado para los que todavía estamos en ello y un feliz inicio de semana para los que ya entramos en una nueva semana. Vamos a comenzar con la reunión número 184 de la clase de adolescentes. Para ello vamos a pedir a nuestra hermana Diana para que haga la oración de inicio. Oremos. Padre, gracias porque nos permitiste reunirnos una vez más en esta reunión de adolescentes. Te pedimos a tu Espíritu Santo para que todo lo que aquí se hable sea guiado por ti, para que todo lo podamos comprender, lo podamos guardar en nuestro corazón y también lo podamos dar a conocer a los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a pedir ahora a nuestro hermano Daniel para que presente el tema que le ha tocado sobre Jueces capítulo 11 y 12. Daniel, el tiempo es tuyo. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Sí. Em, ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a estar viendo lo que es Jueces, capítulos 11 y 12. Vamos a ver tres temas principalmente, que es Jefté, Galadadita, que fue uno de los jueces que estuvo en aquel entonces, la pelea que tuvieron con los hijos de Amón, y cómo estos también llegan a después tener un conflicto con la misma tribu de Efraín. Hay varios tópicos que son bastante interesantes de analizar y bueno, ahí lo iremos haciendo durante la clase junto con los adolescentes y maestros. Bueno, primero que todo, en Jueces 11 del 1 al 3 nos dice, Jefté Galadaíta era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales no, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, perdón, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y bueno, la palabra que se ocupa para hombres ociosos también se refiere, originalmente en hebreo se refiere a hombres vacíos. Se llega a entender por el contexto y también por los mismos palabras que se utilizan, de que estos eran hombres mercenarios. Haciendo alusión a cuando se refiere que salían con él. También cuando se refiere a hombres vacíos significa que no tenían, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Eh, no tenían ninguna cercanía o afiliación con nada prácticamente, a menos que sea algo por dinero. En el versículo 4 dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón, bueno, algo que se me olvidó mencionar, es que bueno, aquí se nos menciona que este juez, que es, bueno, todavía no era juez, pero este hombre fue hijo de una ramera y su padre que se llamaba Galad. El padre lo acogió como su hijo, pero muy probablemente cuando él murió, los hijos que eran del matrimonio echaron finalmente a este hombre. Y después cuando lo echaron, recordemos que en ese tiempo, una vez que él lo destituían de su familia, él quedaba, por así decir, a la deriva, sin incluso nacionalidad, muy desamparado. Entonces, dentro de allí se habla que él se juntó con estos hombres ociosos. Tendría que haber explicado esto antes primero, pero bueno, me enredé ahí un poco. Pero justamente estos hombres ociosos se da el contexto de que eran hombres mercenarios. Dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Porque pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción. Y es que en Deuteronomio 25:3, si no mal recuerdo, se habla acerca de que dentro de las leyes que se dejó por medio de Moisés era de que a los que eran bastardos, a los que eran hijos fuera del matrimonio, se les considerase así como nada. Entonces, incluso para lo que era el pueblo de Israel, no hubo, ¿cómo decirlo?, mayor reparo en que los hermanos se hayan juntado y hayan echado a este hermano que no era, ¿cómo decirlo?, legítimo del matrimonio.
Entonces, viendo que este hombre era un hombre mercenario, por así decirlo, cuando los hijos de Amón quisieron entrar en guerra con Israel, se menciona que aquí los ancianos del pueblo van a buscarle, y cuando lo van a buscar, él claro responde, pero ustedes no me habían echado de la casa de mi padre. Y dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esa misma causa volvemos ahora ante ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Aquí como reafirmando lo que ellos dijeron. Y los ancianos de Galaad respondiendo a Jefté, Jehová sea testigo entre vosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Jefté habló sobre todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros delante del rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los moabitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y del Jordán, ahora pues devolverla en paz. Él siendo un hombre, por así decirlo, de guerra, no, su primer camino no fue hacer directamente ir a la guerra contra ellos, sino que fue primero hacer cierta diplomacia, envió mensajeros hacia el rey de los amonitas para decir, bueno, ¿cuál es el motivo de de esta guerra? Y aquí se les menciona que este rey decía que estas tierras, que bueno, sale que desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, le pertenecían a ellos y que las devolvieran y para que hubiera paz, básicamente. Aquí él le responde, le dice, Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Y aquí lo que él va a mencionar es algo que ya hemos leído en los capítulos anteriores, o sea, libros anteriores, en cómo fue el peregrinaje del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso y se quedó, por tanto, Israel en Cades. O sea, se nos muestra que tanto el rey de Moab como Edom no les permitieron la entrada para que ellos llegaran a la tierra. Entonces tuvieron que tomar otro camino. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Bueno, aquí un poco enredado, pero básicamente menciona que, bueno, buscaron otra entrada, y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Hezbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón a toda su gente, acampó en Jaasá y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó de Israel de todas las tierras de los amorreos que habitan en aquel país. Se apoderaron también de todos los territorios del amorreo, desde Arnón hasta Jabón y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Básicamente aquí lo que le está diciendo al rey, a este rey que quería que le entreguen esas tierras, es de que esas tierras no le pertenecían a él. Estas fueron tierras que ellos legítimamente conquistaron y que aparte no fue una guerra que ellos causaron, sino que fue este mismo rey de Seón, fue a pelear contra Israel y Dios lo entregó en su mano. Y allí tomaron territorio de estos lugares. Pero ya hace bastante tiempo ya no le pertenecía a ellos estos territorios. Lo que te hiciere poseer, Quemos, tu Dios, no lo poseerás tú. Así todo lo que se desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. O sea, ellos están diciendo que, bueno, estos territorios se los dio Dios a ellos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Sibor, rey de Moab,
tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hezbón y sus aldeas? Aquí básicamente, bueno, aquí él argumenta que no es legítimo lo que él estaba pidiendo. Aún así, se nos menciona en el versículo 27, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Y en el versículo ya 28 se nos menciona que este rey no atendió a las razones de Hezbón que se le habían enviado. Él quería ir directamente ya al conflicto. No quiso entender por medio de las palabras. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpá de Galaad, y de Mizpá de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Bueno, yo había pedido que se pudiera leer estos temas, porque bueno, igual se necesita ciertamente un contexto para poderlo entender bien, pero esta parte es, ¿cómo decirlo? Es bien importante de analizar, porque aquí se nos menciona que Jefté, que era uno de los jueces de aquel tiempo, hizo un voto con Dios. Y este voto consistía en que él entregaría a cualquiera que saliese de las puertas de su casa a recibirle y le ofrecería en holocausto. Aquí él hizo bien en hacer este pacto con Dios. Daniel, Pregunto, ¿qué creen bueno, ustedes? no sé si quieren responder tu pregunta concretamente, pero Eneco levantó la mano, creo que quería comentar o aportar algo. Eneco. Sí, iba a decir algo, Ah, pero sí, no sé si adelante, los Nico. chicos quieren contestar la pregunta primero. O sea, primero sería el ideal darle la instancia a los chicos y después ya a los maestros. ¿Puedes repetir tu pregunta? Quizás no la escucharon. Claro. Sí, bueno, la pregunta es, ¿aquí Jefté hizo bien en hacer este voto a Dios en este momento? Yo pienso que sí estuvo bien, ¿Ok? ¿Por qué, Karim? porque él estaba haciendo todo que fuese conforme a la voluntad de Dios y él quería hacer para agradar a Dios lo que él hiciera. Entiendo. Gracias. No sé si hay otra opinión más al respecto. Pero convendría igual Igual, leer de nuevo el versículo 31, ¿no? sí, sí. Bueno, igual, si lo voy a leer de nuevo, dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Igual este es un tema importante porque dice que a cualquiera que le saliere a recibir, incluso la palabra que aquí se utiliza habla de una persona, no es como si hubiese salido una gallina, un animal de su casa, habla de una persona, dice que será de Jehová y lo ofrecerá en holocausto. Entonces no es cualquier voto que estaba haciendo. ¿Hizo lo correcto aquí él o no? Bueno, también si los maestros quieren Bueno, opinar. se apresuró Jefté. Sí, bueno, yo me imagino que debido al contexto del tiempo, de la época, de lo que había en aquellos territorios, de lo que estaban acostumbrados a ver, pues Jefté desde luego que no pensó en frío, ¿no? Directamente hizo una propuesta a Dios, porque aquí hay que recordar, claro, que él hizo el voto con Dios, pero Dios no hizo el voto con él, ¿no? O sea, esto fue una cosa individual entre él y Dios. En ningún momento Dios aceptaría este pacto, ¿no? Porque está diciendo, el primera que me encuentre después de victorioso que salga a las puertas de mi casa, lo sacrifico a ti, ¿no? Pues claro, Dios jamás no aceptaría algo así. Gracias, Enego. No sé si hay alguien más que quiera opinar, pero, pero bueno, Bueno, aquí, claro, como Yo, decía Enego,
Ah, sí, Sí, perdón. Oh, Adelante, perdón, Anabel. perdón, Antonio. sí. Bueno, quería comentar que en este caso, claro, Jefté se apresura, ¿no? Se apresura a hacer Ujú. el voto porque Jehová no le había pedido nada en realidad, ¿no? O sea, no le había dicho, ya, hazme este voto o algo así, ¿no? Él se apresura a hacer el voto. Es similar a la promesa que hace Ananías con Zafira, ¿no? Que dicen, miren, vamos a donar tanto, ¿no? ¿Se acuerdan de esta historia del Nuevo Testamento, ¿no? Donde ellos iban a donar un dinero, dice, vamos a vender esto y de lo que recaudemos vamos a donar tanto. Y claro, entonces venden lo que tenían que vender, cuando ven que el dinero era mucho, como que dan un paso atrás, dieron un poco de dinero, pero no dieron todo, ¿no? O sea, mintieron, ¿no? Dijeron que iban a dar X y dieron Y, ¿no? Pongámoslo así. Entonces, claro, o sea, en ningún momento Jehová les había pedido a ellos que hagan eso, ¿no? Pero la palabra de Dios es bien clara, ¿no? Dice, si tú ya has prometido a Jehová, pues cumple tu palabra, ¿no? Cumple tu palabra. Y bueno, Jefté aquí se apresuró a hacer el voto, lo hizo. Pero si no me equivoco, ya luego Daniel va a leer los versículos que faltan, ¿no? Pero, claro, es esa palabra donde dice, y lo ofreceré en holocausto, no necesariamente implica matar a la persona, o sea, sacrificarla, sino hacer como una especie o sea, como una especie de dedicarle al servicio a Jehová al 100% tal como lo hicieron con Sansón o con Samuel en su momento, ¿no? Es decir, no quiero adelantarme a la historia de Daniel, pero no sé si ahí vas a explicar esto, me imagino, ¿no? O sea, supongo que sí lo vas a Sí, explicar, ¿no? iba. O Sí, sea, lo ibas a intentar explicar. ¿Sí? no es que Jefté agarró y mató a su hija, ¿no? No es así, sino es que cuando dice que le ofreceré en holocausto es como decir, pues, una ofrenda a Dios, en la cual, pues, la persona que salga a recibir a Jefté, pues, se va a dedicar netamente al servicio de Dios. ¿No? Entonces, bueno, ya no quiero alargarme la explicación porque me imagino que Daniel lo va a hacer, ¿no? Así que te dejo, Daniel, con tu tema. Anabel también quería comentar. Sí, gracias. A mí me suena que lo podemos desplazar a hoy día con cualquier cosa que nosotros creamos que sea de Dios y lo expongamos como un pacto o como un sacrificio, ya sea nuestro o para los demás. Y, y que en realidad hayamos sido nosotros quien nos hayamos como convencido de eso, que es de Dios, pero que en realidad no lo es. Sí, sí es cierto. Eh, claro, se puede extrapolar a nuestro tiempo también. Eh, bueno, sobre este tema, hay varios tópicos que se pueden matizar. Y es que, claro, recordemos que este hombre había sido expulsado de su casa. Dice que se allegó a hombres ociosos, hombres que no eran del pueblo de Israel y que por lo tanto él se apegó a costumbres también paganas. En las costumbres paganas, claro, uno puede ver que se hacían sacrificios humanos para calmar la ira de Dios o hacer distintas cosas y que, y que claro, él, de cierta manera, aunque había sido escogido por el pueblo, no era tampoco un hombre, ¿cómo decirlo?, perfecto en ningún aspecto. También si vemos la historia de los jueces, claro, vemos que tenían sus imperfecciones. Y claro, este hombre, Dios, de cierta manera, ya iba, este, él no tendría que haber hecho este pacto porque ya Dios ya los estaba, de cierta manera, le iba a apoyar. Algo que también mencionaba Antonio y que es importante matizar, que claro, cuando se habla de ofrecer en holocausto, claro, se puede, leyendo también el comentario bíblico adventista, estaban estas dos posiciones de que una, se llegaba a entender que literalmente se ofrecía en holocausto, pero también se pueden llegar a entender por el contexto que nos van a dar los siguientes versículos, que no fue necesariamente que entregó a la persona así como un sacrificio, sino que se le hizo una dedicación, especialmente a Dios. Lo vamos a leer más adelante. Pero bueno, de esta lección podemos ver que Jesús nos decía que no andemos haciendo promesas ni jurando, porque bueno, si lo hacemos tenemos que cumplir. Pero a Dios
Él nos va a dar su ayuda plena, no por los votos que le hagamos, sino porque, bueno, Él lo ha prometido. Nadie, Entonces, tener harto cuidado con estas cosas que al final nosotros mismos nos colocamos, bueno, más dificultades en el camino. Y así fue es. Jefté hacia los hijos. Sí, mi Sí, querido Daniel, así es. discúlpame que te interrumpa, pero a Sí, ver, sí, o sea, usando también, digamos, por los versículos que se van a leer después, se da a entender de que no la sacrificó, no la mató. Este, y otra cosa es que, claro, Dios tampoco no iba a aceptar pues un sacrificio humano, ¿no? Porque no digo que murió por el hombre, fue Cristo, ¿no? Su hijo, ¿no? Así que, sí, o sea, ya matar a su hija para ofrecerla a Dios, o sea, ya eso no es el carácter de Dios, ¿no? Así que, claro. claro, Dios no iba a aceptar ese sacrificio de su hija, en el sentido literal, ¿no? De que le iba a matar ni nada. Pero sea lo uno, sea lo otro, pues Jefté se apresuró en hacer el voto, pues, ¿no? O sea, mejor es pensar con cabeza fría. Y claro, si vas a prometer algo, pues hazlo pensándolo muy bien, porque tienes que Sí, cumplirlo, ¿no? sí, sí es verdad. Bueno, y si incluso hubiese sido llegase el contexto de que él hubiese, ¿cómo decirlo?, llegado a sacrificar a su hija, claro, vemos que allí había una gran distorsión de lo que era el carácter de Dios. De que, claro, él no se complacía en nada de esto. Bueno, entonces continuamos, dice, entonces volvió Jefté a Mizpah a su casa, y aquí que su hija que salía a recibirle, con pandero y danzas, y era ella sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, mi hija, mía, en verdad me has abatido, y tú misma me has venido a hacer causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Bueno, solamente para recalcar algo, y bueno, ya leímos, vemos también que muchas veces, claro, él tenía, por así decir, un celo y deseaba que Israel saliera victorioso con la ayuda de Dios, pero él mismo se metió en un lío, por así decirlo, que Dios no se lo pidió. Entonces igual nosotros podemos pensar que nosotros igual nos podemos llegar a meter o querer hacer más incluso de lo que Dios nos está pidiendo. Y al final sobrecargarnos a nosotros, quizás a otra persona, de algo que Dios no lo ve necesario, que no se va a complacer quizás en eso. Entonces igual nos da para pensar. Y aquí se nos menciona que la hija comprendió, bueno, lo que su padre había hecho al ver a su padre venir y rasgarse los vestidos. Y ella le dice que le conceda esto, que por 2 meses vaya diciendo por los montes y llore su virginidad junto con sus compañeros. ¿Qué nos puede dar a entender esto? De que, claro, no era que le iba a ofrecer en holocausto, sí, de forma literal, pero que sí, al entregarla a Dios, de cierta manera, no se iba a poder desposar, no iba a estar con una persona, tener hijos, que era algo muy importante también en aquella época para una mujer, porque también ellas podían ser la madre del próximo, no del próximo, del Mesías, pero claro, era algo muy importante y claro, ella le pide a su padre que le conceda esto, de poder llorar su virginidad 2 meses, porque no iba a poder ser madre. Y él entonces le dijo, ve, y yo lo dejé y la dejé por 2 meses. Y, y fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió su padre, quien hizo que ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Este versículo igual es importante, porque claro, no se nos menciona que allí él la sacrificó, pero sí se nos menciona que ella nunca conoció varón. O sea que dedicó su vida, por así decirlo, como un celibato. Algo que Dios no le había pedido, pero ya se había hecho este concordato. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadaíta, 4 días en el año. Y el siguiente capítulo, bueno, vamos a ver una parte está bien interesante que dice, entonces se reunieron los varones de Efraín
y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? O sea, una vez que ya habían ganado el conflicto, ellos van y le dicen: oye, pero ¿por qué no nos llamaste para que vayamos contigo y luchemos? Aquí dice: nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? O sea, ellos van, le reclaman de por qué no los llamó para ir a luchar junto a él, y porque no lo hizo, le dicen que van a quemar su casa con él dentro. Entonces, ¿realmente ellos querían, decir, apoyarles en esta lucha? ¿O realmente ellos, cómo decirlo, querían ahora sacar provecho de la victoria que habían tenido? Porque aquí después él dice: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con el hijo de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. O sea, sí los había llamado, pero ellos lo ignoraron. Y ahora que habían ganado, pues venían a reclamarle a él. Daniel, Entonces, ¿sí? sí, quiero comentar breve. Este tema es muy interesante porque esto yo lo toqué en un seminario que estoy haciendo sobre el liceo. Esto fue la última clase que hice con respecto a este tema. Perdón, la penúltima, si no me equivoco. Es un tema, ¿no? Porque si nosotros vemos Efraín viene a ser pues la iglesia adventista del séptimo día del día de hoy, ¿no? Viene a ser ese primogénito al cual Dios le dio una responsabilidad. Así como Efraín tenía una responsabilidad, la iglesia adventista de hoy también tenía una responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de dar el mensaje al mundo, el que no lo hizo, ¿no? Entonces, vemos aquí digamos, ese carácter, ¿no? Porque ¿sabes qué significa Efraín? Efraín significa carácter dual. Un carácter dual es algo bueno y algo malo, ¿no? O sea, hay un Efraín bueno y un Efraín malo, ¿no? ¿Quién desciende de la tribu de Efraín? Josué, que Josué viene a ser un símbolo de Eliseo. Ahí tenemos, digamos, al Efraín bueno, pero también tenemos al Efraín malo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Lo que tú dijiste, Efraín está presto a reclamar sus derechos, ¿no? Oye, ¿por qué no me dijiste? Porque claro, quería el botín también, ¿no? De la guerra. Oye, ¿por qué no me dijiste esto y el otro, ¿no? Presto a reclamar su derecho, pero no estaba presto a cumplir su responsabilidad de apoyar a Jefté en ese momento. El día de hoy también la iglesia adventista está presto a reclamar sus derechos. Sí, que somos la iglesia de Dios, que Dios ha puesto acá y todo, pero sin embargo, no ejerce la responsabilidad que Dios le dio en su momento, ¿no? Entonces, hay un tema ahí, ¿no? Yo recomiendo, pues, para no explayarme, que vayan a ver un seminario que expliqué sobre el tema de Efraín con relación a Eliseo, y ahí se amplía un poco más este tema, ¿no? Solo eso quería comentar. Muchas gracias, Antonio. Bueno, la verdad es que es bien interesante, porque claro, si lo extrapolamos también a nuestro tiempo, vemos también que, claro, nosotros no estamos en una lucha a espadas, pero sí estamos en una lucha espiritual, en la que sí se ha hecho un llamado a que las personas, especialmente también a los adventistas, de dar este mensaje, dar el mensaje de que Cristo ya viene pronto, y todo lo que lo incluye, todo lo que lo rodea, pero han sido muchos los llamados, pero también pocos los que han decidido ser parte también de la proclamación del último mensaje. Entonces, claro, cuando venga Jesús, ya claro, ya nadie va a poner, bueno, se va a poder reclamar, pero ya no va a haber nada más que hacer. Y también Efraín siendo como bueno, el comentario bíblico adventista mencionaba como que era una de las naciones más poderosas, por así decirlo, de aquel entonces. También muchos profetas lo mencionan como con rebeldía. Y, y que bueno, lastimosamente, claro, termina también siendo desechada. Entonces sí se puede llevar a nuestro tiempo. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían a los fugitivos de Efraín: quiero pasar, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Y él les respondía: no. Entonces le decían: ahora pues di Shibolet.
y ellos decían Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces los echaban mano y los degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de Efraín 42.000. Perdón, sí, 42.000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió, Jefté Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Bueno, aquí igual ya se nos menciona que el pueblo de Efraín claramente fue aquí derrotado por los de Galaad. Y claro, también mencionando ya lo anterior, este también se puede llevar lastimosamente, digo lastimosamente porque, claro, nosotros podríamos decir, bueno, nosotros estamos del bando correcto, pero como la salvación es algo también personal, nosotros también tenemos que ver esto como que en cualquier momento, cualquier instante, nosotros también nos podemos llegar a apartar del camino, o podemos ya estar apartados. La gracia también de Dios es que siempre podemos regresar mientras esté abierta la gracia. Así que también es una amonestación para cada uno de nosotros, a pensar también y sobre todo ver cómo está nuestra relación principalmente con Dios. Sobre ya los siguientes versículos, se nos mencionan a otros jueces, solamente los voy a mencionar pero Una si igual les cosa, gustan leerlo. Dani, ¿Sí? solo breve, no sé si puedes pasar la diapositiva anterior. Sí, no hay problema. Curioso, Jefté jugó a Israel 6 años, ¿no? Ya nos está contando en el sexto milenio, el fin de los tiempos, y de los que murieron Efraín, 42.000, ¿no? Esos 42 son esos 42 meses, 3 años y medio, final de los tiempos, por la adventista. ¿Qué les pasa a todos, no? Son degollados. Curiosamente tenemos aquí un símil, ¿no? Bueno, pues de lo que va a suceder, ¿no? Con aquel pueblo adventista que al final no se ha puesto las pilas, digamos, ¿no? Y ha aceptado el mensaje del fin de los tiempos y acabarán abrazando el domingo. No sé, eso ha sido, lo acabo de ver ahora, quería comentar. Bueno, gracias, Nico. La verdad, se me había pasado, pero es un detalle bien interesante. Claro, 42.000, el 4 y 2 también, de los 6.000 años. El 6 también, de los 6 años que gobernó. Y bueno, también esta diferencia que era de una palabra, que claro, la pronunciaban similar, pero no era igual. Y esa pronunciación distinta los delataba de que eran de la tribu de Efraín. También podríamos hablar de eso también. Bueno, ya finalmente se nos mencionan a tres jueces. Se nos menciona a Isbás de Belém, dice el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cual casó fuera y tomó de fuera 30 hijos para sus hijos. Y juzgó a Israel 7 años, y murió Gismán y fue sepultado en Belén. Y después juzgó a Israel el 11 Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón. Después de que él juzgó a Israel, Abdón, hijo de Eliel, el piratonita. Este tuvo 40 hijos y 40 nietos, perdón, y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Y aquí, bueno, concluyen los capítulos 11 y 12, que nos dejan varias enseñanzas. La enseñanza acerca de los pactos, que nosotros nos podemos recargar más de lo que Dios nos pide y hacer cosas que realmente Dios no se complace, como lo que fue en este caso. Y también, bueno, el juicio también de quienes se les ha llamado a ser parte del mensaje, pero que finalmente lo rechazan y se vuelven contra quienes también llevan a cabo también la obra. Eso más que nada por mi parte y espero que, bueno, que este estudio haya sido de provecho para todos. Gracias, Daniel, por la presentación. La verdad que estuvo entendible en la clase. Chicos, si tienen alguna duda o pregunta, pues lo pueden hacer. O algún aporte también lo pueden hacer. Bueno, si está todo claro, entonces pasamos a la presentación de nuestro hermano Eneco sobre puertas dimensionales con el tema la ley natural. El tiempo es tuyo, mi querido Eneco. Voy.
Pues por algún motivo no puedo presentar. Aquí. Vale, veis todos, ¿no? Sí, mi hermano. Vale, bien, pues vamos para allá. Bueno, nos toca puertas dimensionales. Esto es el 119 y seguimos en la misma línea de la que había presentado Anabel la última vez, que estaba analizando precisamente esta página web que trataba de la Asociación Nacional Espiritualista de Iglesias, ¿no? Y bueno, en la conferencia Víctor continúa analizando, es bastante extensa, entonces bueno, vamos a intentar, he seleccionado simplemente una parte, el que la persona que quiera indagar más en el tema pues puede ver la conferencia, porque si no se nos alargaría mucho. Entonces inicia hablando sobre la filosofía del espiritismo, ¿no? Con una declaración de principios que publican ellos. Y dicen, esta declaración no como un credo vinculante para la conciencia del individuo, sino como el consenso de una gran mayoría de espiritistas sobre las enseñanzas fundamentales del espiritismo. Entonces, digamos que ahora vamos a ver lo que es un consenso, ¿no? O sea, un consenso es cuando varias personas que pueden tener eh, quizá diferentes puntos de vista, pero tienen un consenso en que determinados puntos son comunes y son claves, ¿no? Pues como establecer una doctrina, digamos, de lo que es la creencia del espiritismo. Y este es el consenso que ellos hacen, ¿no? El primer punto es, dice, digamos que todos los que son espiritistas creen en la inteligencia infinita, ¿de acuerdo? ¿Veis que inteligencia lo pone en I mayúscula? Entonces, si lo está poniendo en mayúscula, ya está refiriéndose a lo que es una deidad, ¿no? Algo que es eterno. Creemos que los fenómenos de la naturaleza, tanto físicos como espirituales, son la expresión de la inteligencia infinita. Bueno, podríamos decir hasta cierto punto que es así, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza, cómo está estructurada la creación, y cómo funciona tanto lo físico como lo espiritual, es como Dios lo rige y como lo expresa, ¿no? Entonces vemos que hay líneas muy finas que podemos ver similitudes con lo que es la verdad. El punto número 3 dice, afirmamos que una comprensión correcta de tal expresión y vivir de acuerdo con ella constituyen la verdadera religión. Bueno, realmente si nosotros tuviéramos una verdadera comprensión de lo que son la manera de actuar de Dios, tanto en lo físico como en lo espiritual, como lo mental, como en la vida misma, o sea, y lo moral, pues constituiría la verdadera religión, que es volver a unir al humano con Dios, ¿no? Pero vemos que aquí lo están implementando respecto a la naturaleza, que también la ponen en mayúsculas, y a una inteligencia infinita indefinida, que no tiene ni nombre, ni forma, ni una expresión en concreto, ¿no? Es algo que es totalmente ambiguo, abierto a la interpretación de cada persona. El punto número 4 dice, afirmamos que la existencia y la identidad personal del individuo continúan después del cambio llamado muerte. ¿Esto qué significa, chicos? Este es como bastante directa, ¿no? ¿Qué están diciendo aquí? En el punto número 4. A ver, el primero que se le ocurra. Bueno, igualmente nosotros sabemos que después de la muerte, el muerto nada sabe, nada oye, el muerto nada, está muerto. Mm. Así es. Entonces ellos afirman que la muerte es un cambio, ¿no? Digamos que esto es doctrina del espiritismo, ¿no? Esto es creencia, está establecido en un consenso, es lo que creen. El punto 5 dice, afirmamos que la comunicación con los llamados muertos es un hecho científicamente comprobado por los fenómenos del espiritismo. Bueno, yo creo que ya llevamos unas cuantas de clases precisamente hablando de estos hechos científicamente comprobados, donde sí hemos visto fotografías, experimentos científicos, todo tipo de demostraciones de que hay cosas sobrenaturales que suceden, pero por la palabra de Dios tenemos explicación de ellas. El mundo, ¿a qué lo lleva? ¿A qué lo interpretan? Pues precisamente a que son los muertos, que hay contacto con esos seres, ¿no?
El punto 6 dice, creemos que la moralidad más alta está contenida en la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y bueno, de alguna manera, en respecto a la relación al prójimo, es la moralidad más alta. Cristo mismo, él introdujo los 6 mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo en esta frase, ¿no? O sea, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que hay que tener cuidado cuando leemos estas cosas porque hay cosas que pueden sonar muy similares. El punto 7 dice, afirmamos la responsabilidad moral de los individuos y que creamos nuestra propia felicidad o infelicidad al obedecer o desobedecer las leyes físicas y espirituales de la naturaleza. Bueno, de alguna manera, pues es así. Si nosotros obedecemos las leyes físicas y espirituales de Dios, entonces tenemos acceso a una felicidad. Si nosotros desobedecemos las leyes físicas de Dios y en vez de comer hasta saciarnos o incluso quedarnos con un poco de hambre, nos pegamos un atracón, ¿qué nos va a pasar? Pues que tendremos una indigestión. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo las leyes físicas establecidas por Dios. Y Dios te dice, tú puedes comer hasta aquí. Si te excedes, te vas a pasar y te va a sentar mal, ¿no? Lo mismo con las morales. Si nosotros quebrantamos las leyes morales, hay unas consecuencias. Claro, ¿qué pasa? Que yo peco y no me entra en indigestión, pero sabemos que a la larga hay consecuencias eternas. Punto 8 dice, afirmamos que la puerta a la reforma nunca se cierra para ningún alma humana aquí o en el más allá. Bueno, esto es el primer engaño, ¿no? Básicamente. Nunca moriréis, pero incluso eso, sino que nunca se cierra la oportunidad de cambiar cuando nosotros sabemos que una persona muere y ya su tiempo pasó. Ellos que dicen que siempre hay oportunidades de reforma, siempre hay una posibilidad de poder mejorar, de poder cambiar, ¿no? Pues, todas las doctrinas de la reencarnación, de que uno, según lo que ha hecho en esta vida, pues continuará en otra vida con las consecuencias de la anterior y etcétera, etcétera. Y el punto 9 dice, afirmamos que los preceptos de profecía y curación son atributos divinos probados a través de la mediumnidad, ¿no? O sea, está refiriéndose, por lo tanto, de que una persona puede profetizar o curar como a través de la mediumnidad de otros seres, ¿no? O algunos dirán incluso del universo mismo en sí, dependiendo de los terrenos. Unos dicen que son seres de otras dimensiones que actúan a través de ellos y otros dicen que es el poder del universo que pasa a través de uno, ¿no? ¿Dónde vemos el plagio? Nosotros sabemos que nosotros podemos ser canales del Espíritu Santo. ¿Veis cómo Satanás copia, ¿no?, de lo que es real? Nosotros, Ellen White mismo dice que podemos ser canales del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fluye a través nuestro y se puede llegar a decir cosas que son grandes verdades, ¿no? Como tantos profetas escribieron, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Jesús mismo, él fue un pleno canal del Espíritu Santo porque él, siendo Dios aquí en el mundo, era capaz de efectuar curaciones a las personas. Pero sabemos perfectamente que aquí esto se trata de un gran engaño, ¿no? Y ellos hablan de una ley natural. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué dicen. Dice, los espiritistas, a través del contacto que se hace con aquellos que han pasado al otro lado de la vida, afirman la interrelación de toda vida. Una pista de que una persona está comenzando a estar más sintonizada y más cósmica es cuando la parte egoísta del individuo disminuye y la conciencia universal pasa a primer plano. Prominente en esta conciencia es el conocimiento de las leyes universales. Bueno, digamos que uno, cuando empieza el camino cristiano, también puede verse estos cambios, ¿no? De que uno empieza a tomar conciencia de que hay que poner en primer lugar al otro, incluso que a uno mismo, ¿no? A poder ser, siempre estar con esa disposición de mejorar la vida de los demás, tal cual como Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ellos lo llevan precisamente al terreno de estar más sintonizado con lo cósmico, ¿no? Claro, esto totalmente es llevar a las personas al
concepto de que uno está en completa unión con el exterior y que Dios está tanto dentro como fuera y no hay, digamos, un límite entre uno mismo y el otro, ¿no? Todo está en una unidad. La religión del espiritualismo alienta a toda la humanidad a aprender y practicar vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Ya ponen aquí la palabra Dios, pero para ellos es la inteligencia infinita. ¿Cuáles son estas leyes universales? ¿Cuántos de ellos hay y se aplican a todos? La inteligencia infinita es amor, luz y ley. Bueno, cierto, ¿no? Dios dijo que Él es la luz realmente. Él es la ley porque la ley es el carácter de Cristo y Él es amor porque Dios es amor. Aunque muchos usan una cierta cantidad de leyes como pautas, no hay una cantidad determinada de leyes. Bueno, morales sabemos que hay 10. Hay una cantidad determinada de leyes. Así como el amor y la luz no están limitados, la ley no está limitada, como la inteligencia infinita no está limitada. La ley tampoco limita a quienes se esfuerzan por seguirla, más bien los libera y les muestra el camino para crecer, vivir en paz y ser felices. Fijaos como ya aquí está poniendo un concepto como sí, hay una ley natural que es necesaria para el universo, pero tú no te preocupes que tú no estás limitado. Tú actúa en el amor infinito. Siéntete y muévete por el mundo como tú crees que es lo mejor para los demás. Y tú conéctate con lo cósmico, pero no estás limitado. Claro, pero esto es una contradicción, porque si hay una ley, por ejemplo, de la gravedad, tú estás limitado a estar fijado sobre el suelo, por tu bien, porque si no, te irías flotando por allí, acabarías en el vacío y te estallaría la cabeza por falta de presión. Digamos que poniéndolo en el extremo, ¿no? O sea, las leyes precisamente son cosas que también limitan y son necesarias. El engaño está en decir que como Dios es infinito, como la inteligencia eterna e infinita no está limitada por nada, pues entonces tampoco es personal, no tiene cuerpo, con lo cual Dios no puede tener una forma en la que tú puedas tener una relación individual y personal con Dios. Digamos que Dios no puede tener rostro, no puede llamarse Jesús, porque Dios no está limitado y confinado a lo que es una forma corpórea. Ya, pero es que Dios, para acercarse a su humanidad, a su creación, toma una forma semejante a la nuestra, por eso nos creó a imagen y semejanza suya, para tener una relación personal con nosotros. Eso también nos muestra el amor de Dios y la humildad que Él tiene para tomar una forma que Él quizá podría tomar cualquiera porque es Dios, pero elige acercarse a nosotros de esa manera, ¿no? Y aún así, la ley que nos limita en determinadas cosas es llamada la ley de la libertad, porque precisamente nos da eso, la libertad. El estudio de la ley natural es muy beneficioso para todos, dice. Unos breves puntos a considerar son que las leyes son justas, imparciales, consistentes, sin prejuicios, automáticas, inmutables, impersonales, afectan lo físico, mental y espiritual. Son inmutables y el control subyacente del universo, asegurando una evolución progresiva. Bueno, hasta aquí, no las leyes de Dios no nos afectan a todos. Todos sufrimos de indigestión si comemos demasiado. Todos estamos pegados al suelo. Todos conocemos que si hay algo caliente lo vamos a tocar, nos vamos a quemar. Y todos sabemos, los que estamos en este camino, que las leyes morales también tienen una consecuencia y afectan absolutamente a todos. Entonces, sí, en este, digamos, contexto, en este párrafo, estamos viendo que es así, es inmutable y asegura una evolución progresiva del universo, porque el universo no se estanca. Las creaciones de Dios están siempre para aprender más, porque Él lo que quiere es que conozcamos más a Dios, precisamente a su ley y su amor, ¿no? Pero vemos, esto lo comento para que veamos la semejanza a veces de estas filosofías con la verdad. La ley natural es como un amable maestro que entiende que aprendemos haciendo. ¿Cómo llamó Cristo a la ley? Nuestro ayo, el pedagogo, ese maestro para
los jóvenes para guiarles en el buen camino, ¿no? O sea que es muy fina la línea, muy fina la línea. La ley señala suavemente nuestros errores para que podamos crecer y usar la percepción para nuestro beneficio. La ley usa los éteres reflectantes como un espejo para mostrarnos el camino. Verifica la responsabilidad personal y la individualización. ¿Cuántas veces no hablamos de la ley de Dios como un espejo, ¿no? Para poder revisarlo y ver si estamos caminando correctamente. Todas las cosas en la vida se interrelacionan y así es con las leyes. Son evidentes en las matemáticas, la geometría, la mecánica, la vida vegetal, las estaciones, etc. Podemos usar las leyes para elegir el amor, la luz, la paz, el crecimiento y la alegría. El universo es impulsado por la ley e impulsado por el amor. Vaya, pues también mucha semejanza, ¿no? La ley del amor es al final la fuerza de Dios que Él pone para que haya vida. Hay una fuerza que viene de Dios que Él quiere que haya vida y prosperidad. Pero claro, si nosotros nos hacemos preguntas más profundas, ¿qué es el amor? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la paz? Porque la paz sin justicia no puede existir. ¿Qué es el crecimiento y la alegría verdadera? Porque si esos conceptos se cogen a la ligera, entonces todo es amor, entonces cada uno interpreta el amor como le apetece y así va el mundo hoy en día, ¿no? Que yo amo esto, yo amo lo otro y así hoy en día las relaciones humanas están como están. Aquí muestras solo unas pocas leyes para demostrar la totalidad de las leyes, eso dicen ellos. La ley del deseo, de la armonía, de la mente, causa y efecto, vibración, la ley de la pasividad, de la oferta y demanda, la ley del amor, la ley de la vida, de la luz, la ley del pensamiento, de la compensación, retribución, la ley de adhesión-cohesión, la ley de la evolución, la ley de la continuidad, de la atracción y la afinidad, la regla de oro, que es ese ama al prójimo como a ti mismo, la ley de la cooperación, del equilibrio y la polaridad, de los ciclos, periodicidad, de la gravitación y productividad, receptividad. Bueno, esto, por ejemplo, aquí ya nos han colado unas cuantas, ¿no? Porque si yo os pregunto, la ley del equilibrio y la polaridad, si una ley es inmutable, es para siempre, es eterna. Y polaridad significa también lo bueno como lo malo. ¿En el cielo va a haber algo malo? ¿Dios creó el mal? ¿Es necesario que convivan el bien y el mal para que exista equilibrio en el universo? ¿Qué pensáis? Pero la pregunta que no se escuchó bien. ¿Es necesario el equilibrio entre el bien y el mal para que, o sea, perdón, es necesario que exista el bien y el mal para que el universo tenga equilibrio? Claro que no, si antes nada más había bien y aún así había equilibrio. Exactamente, ¿no? Aquí tenemos el pecado y es, digamos que es la circunstancia que hay que no ha ocurrido nunca. Pero hay muchas personas que os van a decir o os van a rebatir que la dualidad es necesaria. Pero ese precisamente es el engaño de la serpiente, de que el pecado es necesario abrazarlo y aceptarlo. Porque así nosotros, viendo la oscuridad, podemos reconocer el bien. Esto es lo que estas personas creen, que la oscuridad es necesaria para poder abrazar la luz, cuando Dios no creó la oscuridad para nada. Por eso se llama el misterio de la iniquidad, ¿no? A medida que el buscador se esfuerza por comprender la ley natural, se le presentan las verdades del universo. La ley de Dios es inmutable y no conocemos casos en los que haya sido anulada. Por lo tanto, no hay milagros porque todo está de acuerdo con la operación de las leyes espirituales. La inteligencia infinita nos ha dado estos patrones constructivos y progresivos para guiar nuestra existencia ahora y para siempre. El Dios del universo impregna el espíritu de todos. Luego, lo deja descubrirse a sí mismo a través de la luz, el amor y la ley. A medida que aprendemos más de estas leyes, aprendemos más de la inteligencia infinita. Emerson escribió: solo lo finito ha obrado y sufrido.
El infinito yace tendido en un sonriente reposo. El espíritu infinito dentro de nosotros nos muestra el camino para brillar. Ahora, estos textos muchas veces hablan de una manera tan ambigua y confusa que es necesario leerlos más de una vez. Pero quedándonos con solo unos pocos puntos para no alargar, ha dicho aquí, solo lo finito ha obrado y sufrido. ¿Qué está diciendo aquí? Que solo algo mortal ha podido sufrir. ¿Eso es así? Que Dios no sufre, está diciendo. Está diciendo que Dios no es Dios es imparcial. Que Dios no escoge entre el bien y el mal. Dios no sufre. Es una gran mentira, ¿no? Sí, Dani. Bueno, es bien interesante aquí lo que menciona Nico, porque, por ejemplo, en un principio se hablaba de que, claro, como que lo espiritual no está ligado a lo carnal, a la carne, por así decirlo, como muy parecido a lo que decían en el tiempo algunos como de que Jesús no había venido en carne. Eh, y aquí también se menciona algo como de que, claro, de que Dios no puede sufrir porque, bueno, es Dios. Entonces se ve una distorsión de las dos naturalezas, en este caso de Jesús, tanto él como hombre y como Dios. Se, lo considero, bueno, interesante esos dos puntos. Y sí, así es. Digamos que se cargan de un plumazo la imagen de Cristo, tanto eh, en su naturaleza humana cuando vino aquí, humano divina, como ahora mismo, ¿no? Él sufre por la humanidad y sufrió aquí lo que ninguno de nosotros padeceremos, ¿no? El infinito yace tendido en un sonriente reposo. Eso es como la imagen de que el infinito es como el nirvana y está en un estado de paz y de reposo para siempre, sonriente. ¿Os imagináis a un Dios sonriente, en reposo y en paz, viendo las atrocidades que está ocurriendo en este mundo? Claro, ellos, estas personas, creen que como es infinito y lo ve todo, Dios trasciende todo lo que ocurre de malo en el mundo, porque ve el futuro y sabe que las cosas se colocarán cada cosa en su sitio y que cada uno, según el karma, según vaya viviendo, pues ya vivirá las consecuencias. Pero esto no es un Dios de amor, esto es un Dios que es totalmente pasivo, que no siente ni padece. Desde luego, ¿no? Dice, solo lo finito ha obrado y sufrido. Pues esto es que el Dios que ellos tienen no sufre, por lo cual tampoco ama, ¿no? De alguna manera. Y dice, el Espíritu Infinito dentro de nosotros nos muestra el camino para brillar. Entonces la infinitud, lo infinito, está dentro de nosotros. ¿Y qué es eso? Que dentro de nosotros tenemos el camino para brillar. O sea que la iluminación, el brillar, el evolucionar y ser mejor persona y llegar a ser como Dios, todo está dentro de mí. Yo no tengo que ni buscar fuera, sino que tengo que buscar para adentro, ¿no? Dani, no sé si quieres comentar otra cosa. No, Ah, vale, gracias. tenías la mano, vale, vale. Entonces esto es la inmortalidad del alma que están diciendo, ¿no? Y bueno, yo os pediría, no sé si Diana o Edgar, si queréis compartirnos algún versículo de la Biblia o versículos que nos demuestren lo contrario. Sí, en Salmos 146, versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y otro versículo, Ezequiel 18:4, que dice, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Gracias, así es. La muerte está ahí, ¿no? Ellos dicen que es simplemente una transformación, que es un cambio, que es un, bueno, que es un paso,
a otra forma, pero que no existe la muerte, ¿no? Eh, ¿Alguien más tiene algún versículo por ahí para compartir? Leire, ¿tienes? Sí, tengo Ezequiel 18:20, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gracias. Y Karim y Azna, ¿tenéis alguno también? Sí, yo elegí el Mateo 25:46, que dice, e irán estos al castillo eterno y los justos a la vida eterna. Pero había elegido este y también había elegido el Ezequiel 18:4 porque los dos se relacionaban. Porque en el Ezequiel 18:4 nos dice de que he aquí que todas las almas son mías, o sea, de Dios, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía y el alma que pecare, esa morirá. Y yo elegí Daniel 12:2, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice que están muertos, pues, en el sueño de la muerte y que nada saben y que dice que van a ser despertados es cuando Dios va a juzgarlos en el final. Muchas gracias, chicos. Gracias, de verdad, porque como vemos, diferentes personas habéis buscado versículos y es que hay una gran variedad de versículos que hablan de este tema, ¿no? Y que lo dejan bastante claro. Yo había escogido uno de mis favoritos de este tema, ¿no? Que está en Job, capítulo 19, del 25 al 27, y dice, yo sé que mi Redentor vive, y en el día final se levantará sobre la tierra, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual he de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. Entonces, por lo tanto, está dejando muy claro que después de haberse deshecho su piel, ¿no? Después de haberse descompuesto en su carne, con sus ojos, va a ver a Dios, ¿no? Y obviamente recalcando de que él sabe que su redentor vive, dejando claro que esa inteligencia infinita tiene nombre y es Jehová. Bueno, finalmente en la página terminan con esto. Dice, el espiritismo es la clave que libera a la humanidad, libres para vivir y crecer en lo físico a través del amor y la ley, y libres porque sabemos que la vida es continua, el espíritu nunca muere, no hay muerte, no hay muertos. Bueno, digamos que es la clave para encerrar a la humanidad en un gran engaño, ¿no? Que ha perdurado desde hace pues casi ya 6.000 años desde el huerto del Edén. Y bueno, con esto ya terminamos. Muchas gracias por las participaciones. Sé que este tema está ya muy tratado, ¿no? Lo hemos hablado muchísimo, pero bueno, me alegro que creo si se va comprendiendo y vamos viendo que podemos también demostrar esto con la Biblia, ¿no? Anabel, sí. Yo pondría Cristo en la clave para... es que se me olvidan las palabras. Pero sí, entendéis que Cristo es quien nos salva y al final la verdad es la que nos hará libres, no el espiritismo, no las falsas doctrinas. Fíjate que cuando presenté yo el tema que decía, es una filosofía o una religión, ¿no? Que cada uno puede tener, que es libre de creer, como que lo dejan ahí muy ambiguo. Como que cada uno escoge el que creer y que no y tal, pero al final te dice y te remarca que es la clave para la liberación del ser humano, cuando es totalmente la perdición. Muchas gracias por este tema también. Muy bien, gracias, mi querida Anabel. Dani, ¿quieres comentar? Sí, bueno, y como
como se ha comentado, es un tema que se ha tratado bastante en estos bueno, temas que presentamos, pero creo que, claro, una vez que nosotros ya comencemos a ver estas manifestaciones de, de muertos que se le estén apareciendo a las personas, en que incluso a nosotros, pues claro, ahí tendremos que poner en práctica, bueno, todo lo que hemos aprendido acá. Y allí sí que va a ser, ¿cómo decirlo?, difícil incluso convencer a personas de que, claro, quien se le aparece no son sus familiares. Pero sí ahora, claro, quizás no está a esos niveles el espiritismo, pero sí podemos ver que especialmente entre los jóvenes, quizás nuestros amigos, compañeros, hay muchas personas que tienen este tipo de creencias que, claro, quizás quieren seguir un buen camino, ¿cómo decirlo? Porque aquí se nos habla del bien, del amor, de la ley de oro, pero hay muchos engaños entre medio. Y sin el conocimiento de la palabra, sin el conocimiento también de todo lo que se ha presentado, es muy difícil que una persona por sí mismo pueda discernir todos esos errores. Entonces es importante, claro, irlos repasando, tenerlos bien conscientes para dárselo a conocer a otras personas. Así es, mi hermano, hay que estar preparado, ¿no? Porque de aquí a muy poco tiempo se van a presentar manifestaciones, ¿no? Espiritistas, sobrenaturales, seres que dicen venir de otros mundos, ¿no? Tener el tema en cuenta, el tema del fenómeno ovni está muy relacionado con el tema del espiritismo, porque es lo mismo, es lo mismo. Así que bueno, estar preparados para ese momento, ¿no? Y cuando se te presente alguien diciendo que es, digamos, un familiar tuyo, un amigo tuyo que ya murió, pues no discutir, que es el demonio, ¿no? No discutir con un demonio, simplemente mencionar el nombre de Cristo y que se largue, ¿no? Es lo que deberíamos hacer. Muy bien este Neco, el tema que has presentado. También Daniel, tema de jueces 11 y 12 también ha estado entendible. Chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta, algún otro comentario de repente que desean hacer? ¿Quedó todo claro? Sí, gracias a Dios. Y también aportar que Dios es el único que da la vida y también como da la vida también puede quitarla, tanto vida física como eterna. Eso es lo importante, ¿no? Sobre todo la eterna, ¿no? Sobre todo la vida eterna es lo importante, ¿no? Dice la palabra de Dios, no tengáis miedo a los que dañan el cuerpo, ¿no? Así que, bueno, lo importante aquí es obtener la vida eterna, hermanos. Bueno, vamos a terminar con la clase de adolescentes. Vamos a pedirle a nuestro hermano Edgar para que haga pues la oración final de esta reunión. Te escuchamos, Edgar. Señor, te queremos agradecer por esta clase, porque pudimos comprender, por todo lo que usted nos da también, porque nos ha despertado este día y sé que así seguirá siendo los próximos días. Le pedimos que nos cuide lo que es a los que va a empezar la semana, a los que ya termina el sábado, también cuídenos, Señor. Le pedimos perdón por todos nuestros pecados porque fallamos incluso sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa. Amén. Amén. Bueno, nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga. Bye.